Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna, la propuesta de cada noche durante toda la semana de acompañarlos a través del canal federal, de T5 satelital. Justamente unos minutos para poder compartir y charlar de distintos temas. Estas lunas tan especiales, tan particulares, en tiempos en que buena parte de nuestras vidas se modificó. Lo sabrán aquellos que están trabajando desde sus casas, lo sabrán los alumnos, muy chicos o muy grandes, que más que nunca tuvieron que adaptarse a las plataformas, a la digitalización, a la educación a distancia, al aprender sin estar en un aula presencial, sino todo de una manera tan virtual. De educación vamos a hablar hoy con el invitado que es coordinador general de la Universidad Siglo XXI aquí en Corrientes, Sergio Stegelman. Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches, Daniel, y gracias por la invitación. Bueno, primero, antes de meternos estrictamente en lo que pasa con el estudio, de eso vamos a hablar, contame en tu caso personal cómo fue este tiempo, ¿no? Porque a todos en algo nos modificó, sobre todo la primera etapa, ¿no? Sí, La primera parte. Sí, naturalmente que sí. Sobre todo, bueno, tengo dos actividades principales en mi vida, la vida profesional como abogado, que obviamente se vio limitada, sobre todo obviamente por la situación de pandemia y la acordada donde el Superior Tribunal de Provincia y la Corte Suprema de la Nación han fijado una suspensión de las actividades judiciales, a lo que se llamó feria judicial en virtud de la pandemia. De manera que en ese aspecto de mi vida se vio limitado y solamente atendimos cosas urgentes que podían llevar un trámite de habilitación de esa feria, pero solo para casos muy esporádicos y muy urgentes. La otra actividad que realizo justamente sí tuvo si se quiere, un incremento de actividad, que es la de coordinación de la Universidad Siglo XXI en Corrientes, donde la universidad desembarcó alguna vez, hace unos años, en la versión distancia. Desde ese punto de vista, la universidad pudo seguir teniendo su giro académico en virtud de que ya arrastra este sistema a distancia y vio limitada en algunos aspectos, pero en lo fundamental, como toma de exámenes, se pudo seguir desarrollando. Se ha modificado verdaderamente la vida de todos y a la hora de pensar en estudiantes, insisto, yo tengo hijos muy chicos, pero pienso en los universitarios, tengo gente amiga que tiene a sus hijos en esa edad y que si no estaban preparados, incluso en hogares que no estaban preparados o que tecnológicamente no estaban preparados o no tienen todos los elementos, esta situación tan particular por la que atraviesa la humanidad ha complicado más de la cuenta en muchos casos, ¿no? Sí. Lógicamente, sobre todo en esta nueva, como se lo denomina, en esta nueva normalidad a partir del COVID-19, la vida de la gente tuvo transformación en todos sus aspectos y en lo que vos bien mencionás, que es la educación en todos los niveles, no solo el universitario. Como vos mencionás, tenés hijos menores, seguramente habrán dado clases a través de alguna videoconferencia, alguna plataforma de videoconferencia, los demás niveles, y las universidades también tuvieron que adaptarse, sobre todo el sistema presencial. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el sistema a distancia, que si bien está aprobado así en la CONEAU, digamos, el Ministerio de Educación de la Nación entiende como un sistema a distancia, la Siglo XXI no presta, estrictamente hablando, un sistema a distancia no nos gusta decir porque es como encasillar en algo frío. Nos imaginamos el alumno estudiando solo en su casa y en realidad tenemos una fuerte contención, es una educación mediada por la tecnología. Claro. Así lo denominamos nosotros. Pero te decía, desde esa óptica creo que el sistema a distancia está mucho más preparado por todas las herramientas de contención que tiene el alumno, y el sistema presencial corrió de atrás desde esta óptica y tuvo que adaptarse, incorporar todas estas opciones al momento de encontrarse con esta pandemia, digamos. A ver, porque hay un punto, Sergio, que tiene que ver con incorporar
casi, utilizando terminología hasta antigua de la que nosotros venimos, incorporar lo que decían los manuales, pero llevarlo a la práctica es más fácil para aquellos que ya están hace rato metidos en esta forma de educar, porque digo a la práctica porque pensábamos en los alumnos, pero también hay que pensar en el docente, digamos, en aquella persona que no estaba acostumbrada y hoy de golpe tiene que se encuentra con una situación difícil que le produce todo tipo de sensaciones, ¿sí? Para llamarlo sanamente, porque la verdad es que las complicaciones pueden ser múltiples, no solo no tener la conectividad apropiada, no saber cómo hacerlo porque uno estaba más acostumbrado a otro tipo de contenciones, ya que vos pusiste la palabra. Sí. De los dos lados, tanto del docente, vale la aclaración, como de los alumnos que tuvieron que adaptarse. Y lo digo con conocimiento de causa porque también en el sistema presencial me toca ser profesor en la universidad pública y todos los docentes nos tuvimos que adaptar a dar la clase a través de una videoconferencia, donde no vemos los alumnos, donde no tenemos el feedback de los alumnos de la devolución, las caras, a ver si están entendiendo lo que estamos diciendo. No existe esa inmediación tampoco respecto de hacer más preguntas a través del Zoom, se vuelve más frío. No obstante eso, bueno, nos adaptamos y por ahí hacer más hincapié en, yo siempre hablando del sistema presencial por ahora, haciendo hincapié de agregar mucho más PowerPoint y otros programas para, digamos, hacer la clase un poco más llevadera. Desde el punto de vista de distancia, el conocimiento no viene dado por el profesor, porque no hay un profesor en el aula, sino más bien el contenido curricular de las materias se encuentran agregadas en las plataformas virtuales. Ajá. Esa plataforma virtual, en algún caso, en algún aspecto, en algún momento, si el alumno tiene alguna duda respecto de el sentido de una frase o no entiende alguna materia en particular, tiene un profesor virtual con el que se contacta, digamos, y puede mandar mensajes y este le responde. También hay contacto online, en algún momento se fija en contacto online. Así funciona, en general, digo, el sistema a distancia, no con un profesor dando la clase. Eventualmente podría contactarse en algún momento, poner un profesor como clase de apoyo, que lo da la universidad desde su sede, como una clase de apoyo respecto de un tema en particular. Claro, pero acá, en este caso, la manera en que trabaja la Universidad del Siglo XXI habla de esa virtualidad casi personalizada, que es lo que del otro lado prácticamente no se da. Es muy difícil imaginar ese escenario hoy con un profesor, con un docente, en cualquiera de los niveles, delante de tantos alumnos y que, como bien decías vos, te toca estar de ese lado y decir, no veo los rostros de... Es muy diferente a la consulta casi personalizada, ¿no? Sí, exacto. Pero yo te decía, mediado, ¿por qué no nos gusta decir educación a distancia? Porque hoy, al menos en el modelo que ofrece el siglo XXI, que fue, no te digo una pionera, pero a Corrientes desembarcó en el año 2008, y a partir de ahí fue cambiando su sistema, digamos, dentro de la modalidad de distancia y fue potenciándolo, dotándolo de muchas más características y virtudes que hacen a la contención del alumno en este formato. Desde ese punto de vista te decía que no nos gusta en la siglo hablar de educación a distancia, sino más bien mediada por tecnología. ¿Por qué? Porque hoy la universidad provee al alumno que se acerca, que ingresa a la universidad, de diferentes plataformas de estudio, campus, inclusive los exámenes son online hace varios años, ya vienen exámenes online, no es que la universidad tuvo que salir a adaptarse como otras instituciones, sin mencionar el nombre, tampoco sé cuál es la situación exacta de cada institución. Yo puedo saber de siglo que hace muchos años, ya 4 o 5 años, viene tomando exámenes online. Y esos exámenes online son en la universidad, no es que el alumno rinde en su casa, son en la universidad de acá de Corrientes y un tutor certifica que el alumno está rindiendo, obviamente, y que sigue los procedimientos de un examen. Desde esa óptica pudimos seguir tomando exámenes a través de plataforma de videoconferencia, donde nos conectábamos con los alumnos, obviamente con una cantidad determinada de alumnos, los exámenes son habilitados por nosotros y ellos rendían múltiple choice, tal como es la modalidad
de hace unos años. Por eso te decía, toda esta plataforma que tiene el alumno tiene una estructura grande, aparte tenemos un backup muy grande en la sede que está en Córdoba, es una universidad de Córdoba, del siglo XXI, que se fundó en el año 1995 y de ahí, bueno, fue ampliando su alumnado y su sistema hasta llegar al sistema de distancia, llegar a todas las provincias, ¿no? Pero te decía, desde ese punto de vista, el alumno rinde examen online y rinde a través del sistema múltiple opción o múltiple choice que, según manifiestan los más entendidos en educación, que es el sistema que mejor examina hoy por hoy a los alumnos. Digamos, ha quedado, hace un tiempo atrás, que ha quedado como vetusto, como viejo, como desactualizado el sistema del docente que hace preguntas a responder, que tiene que ser respondida por los alumnos y a desarrollar. Hoy la examinación de las grandes universidades pasan por la forma de examinar a través de múltiple opción. Desde eso entendió la universidad y hace 5 o 6 años que generó este examen online a través del cual en todas las carreras que se ofrecen en Corrientes se toman a través de múltiple opción. Bien, ¿garantiza esto un mejor resultado de lo que se está evaluando, ¿no? Sí, por eso te decía, volviendo atrás, parecería ser que el sistema viejo de respuesta a desarrollar no garantiza el proceso de aprendizaje-enseñanza tan eficientemente como lo es el de múltiple opción. Ahora, el modelo de la 21 de alguna forma abre puertas o es una alternativa para lo que a futuro pueda venir dado en esta nueva normalidad, Sergio. Digo, para el resto pienso en la educación estatal, que tendrá que amoldarse y que imagino hoy busca sobre modelos probados y exitosos, el caso de ustedes, cómo empezar a utilizar ciertas herramientas que sirvan para encaminar la educación de la gran masa formativa, ¿no? Y formadora. Tal cual, todas las universidades públicas tuvieron que salir, digamos, si bien contaban con alguna plataforma, los profesores no tenían un manejo, o los docentes no tienen un manejo especializado en esas plataformas, tuvieron que salir a capacitarse muy rápidamente en educación virtual, y eso lo están haciendo ahora. Por eso decía, yo desde esa perspectiva, y quizá otras instituciones privadas que también ofrecen el modelo de distancia, lo hagan, pero no conozco. Yo lo que te puedo decir, en lo tocante a mí, y en la función que yo cumplo en la Universidad del Siglo XXI, hoy es la que más alumnos tiene en el país. Y estos son estadísticas. Tiene alrededor de 65.000 alumnos en el país y, según estadísticas del Ministerio de Educación, es la universidad que más alumnos tiene en Argentina. Esto es un dato, digamos, es absolutamente relevante y que no podemos dejar de lado. Claro, por supuesto. El sistema de distancia tiene dos grandes virtudes. El primero de ellos, para que la gente sepa, es que ayuda al alumno o sirve este sistema para que el alumno se autorregule. Se autorregule y pueda ver en un tiempo limitado que impone un calendario académico, pueda tener diferentes actividades académicas, obviamente ir a rendir al centro universitario que está inscripto, pero puede autorregularse, realizar sus actividades académicas en algún momento, en algún break de sus oficinas y hacer, por ejemplo, un trabajo práctico. Puede hacerlo en su casa en algún momento, un domingo, un sábado en algún momento. Esto es lo que ayuda y lo que en esto tiene ventaja respecto al presencialismo, donde el alumno tiene que ir y se le toma asistencia y tiene que estar presente 2 o 3 veces a la semana en una materia determinada. La otra gran virtud que tiene el sistema a distancia, o por lo menos en lo que refiere al modelo dado por Siglo XXI, es que está en todas las provincias e inclusive en las localidades del interior. Acá en Corrientes tenemos en casi todas las localidades, está la universidad, tiene presencia. Esto que evita que el alumno aquel que quiere conseguir un título de grado tenga que trasladarse a los grandes centros urbanos. Hoy en su localidad, en su pueblo, hay centros universitarios. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Tenemos centros universitarios en casi todas las localidades de Corrientes. En Chaco pasa lo mismo, en Misiones pasa lo mismo, en Formosa, en Catamarca,
En provincia de Buenos Aires tenemos centros, la universidad tiene centros en toda el AMBA, si se quiere, Capital Federal, en Ciudad Autónoma hay varios centros. Es decir, el alumno ya no tiene que trasladarse y no le va a resultar, digamos, por ahí a los padres, a aquel alumno que, bueno, terminó el secundario, ¿a dónde te va a ir a estudiar? Me voy a ir a Corrientes a estudiar, tengo que salir a alquilar. Bueno, hoy tienen un centro universitario cerca como para recurrir sin tener que trasladarse a un centro urbano grande. De un modelo engorroso, costoso, a algo que tiene que ver con que vos estudiás, la universidad llega a donde vos estás. Exacto. De eso se trata. Esta es otra virtud. Esta es otra virtud que yo te decía, la primera, y esta la segunda, que para mí también es relevante y es, digamos, es muy potente. Hoy los alumnos quedan en sus casas y pueden obtener el título de grado desde la localidad en que estén. A ver, pero con un punto extra, me parece, ahí a favor de la 21, que no es solamente lo que vos tanto mencionabas, esto no es una cuestión de educación a distancia sin alguien que esté cerca. Tenés a dónde llegar, tenés un referente de la universidad que está allí donde vos te encontrás. Sí. Es obvio, nosotros para que el alumno pueda estar inscrito en la universidad, en este sistema a distancia en la Universidad Siglo XXI, no puede no tener un centro de referencia. Es decir, supongamos que en alguna localidad en particular no tenga el centro, porque no haya allí, sea muy chiquita la localidad, en ese caso deberá trasladarse a algún centro, al más cercano, sí, donde él esté ligado y sea alumno referido de ahí y rendir allí, en todo caso, y tener allí un centro referente, como bien vos decías. Pero de ninguna manera el modelo de la Siglo es tener al alumno en su casa y rendir desde ahí y hacer todo de ahí. No, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Qué podés estudiar hoy en la 21? Todo, verdaderamente. Todo, muchas carreras. En este modelo tenemos más de 40 carreras. Entre pregrado, que sería una instancia previa al grado, tecnicaturas, grado y posgrado, digamos. Tenemos un par de posgrados también en esta versión, que eso suman alrededor de 40 materias, 40 carreras. 40 carreras. 40 carreras. Además he visto, si uno ingresa a la página, se encuentra con que hay todo tipo de cursos, hay muchas alternativas. Hay muchísimas alternativas, aparte de los cursos. Sobre todo en este tiempo, perdóname, que tantos estábamos en casa y decíamos, ¿qué fue? Esas serían diplomaturas, por ejemplo, que ofrecen inclusive cursar en alguna universidad del exterior. Había un convenio con la Universidad de Barcelona respecto de diplomaturas, que esas sí son puramente online. Bien, claro. Eso hay que aclararlo, digamos, si bien confieren una capacitación al cursante de esa diplomatura, en el sentido es que no otorgan un título universitario. No son títulos universitarios como puede ser una tecnicatura o como puede ser una carrera de grado. Si una carrera de tecnicatura, por ejemplo, una carrera muy requerida en Corrientes, en la Siglo sería martillero público. Y es una carrera con respaldo universitario, técnico universitario. Bien. Y después las de grado también tenemos varias. Las más requeridas son siempre las mismas: abogacía, contador público. Y tenemos algunas novedosas, como por ejemplo hace un par de años, licenciatura en periodismo, por ejemplo, que esto de paso te digo, capaz. Claro, ¿para qué va? Vaya, claro, salvo para que me diga, directa o indirectamente te está diciendo, me parece que te está haciendo falta universidad. Si no tenés el título. Claro, está bien, está perfecto, está bueno. Está muy bueno. Tenemos esa carrera, también alguna otra como puede ser higiene y seguridad, que también son carreras interesantes y por ahí no muy requeridas. Por el alumnado todos se inclinan, paradójicamente, se inclinan a abogacía y contador público. Hay un par de cositas más que me parece que son muy interesantes. He visto que no termina el trabajo de la 21 cuando terminas de cursar. Ya están pensando en cómo que exista algo de práctica, que existen convenios incluso con gente que está ya ejerciendo, con empresas, y eso es no abandonar al alumnado, no es terminaste, te dimos el título y vaya con Dios, ¿no? Sí, gracias a que cuento con un equipo muy eficiente, eso tengo que decirlo, la verdad, reconocerlo, que me respaldan en otros aspectos académicos. Actualmente estoy muy dedicado a generar estos tipos de convenios. Es decir, que la marca, la universidad, pueda tener más presencia a través de estos convenios y visibilizar estos convenios entre el plantel de trabajadores o empleados y sus familiares directos.
En eso estamos y estamos generando siempre muchos convenios con organizaciones amigas o con los colegios privados amigos, otro tipo de convenios. Y respecto a lo que vos decías en particular, la práctica profesional es una materia que es obligatoria y está inserta en todas las currículas de las carreras de grado en la Siglo, donde el alumno tiene que cursar esa práctica profesional y esa práctica solidaria. Son dos materias obligatorias donde las cursa en alguna organización. En alguna organización la práctica profesional con la que tengamos convenio en esa organización, o si es una organización como una empresa, podría ser multinacional, la universidad ya tiene convenios con esas empresas, el alumno puede cursar allí la práctica profesional. Y la práctica solidaria podría ser en alguna fundación sin fines de lucro, donde lo que le confiere ahí al alumno, lo que pretende la universidad es que el alumno tenga cierto grado de conocimiento y tenga los pies sobre la tierra acerca de hacer tareas solidarias, que se puede hacer en alguna fundación, en alguna iglesia, tener contacto allí, en algún comedor de gente, digamos, y colaborar allí a través de esta práctica solidaria. La educación, para ir cerrando, de este siglo va hacia este modelo, sin lugar a dudas, ¿no? Esto es lo que, sobre todo cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones. A mí me parece que sí, y es una conclusión mía por conocimiento que tengo de hablar con directivos, por ejemplo, de colegios privados, donde ellos manifiestan, si bien se viene diciendo que parecería ser que en agosto empezarían a volver, increíblemente los padres no tienen muchas ganas de hacer volver a las aulas a los hijos. Están con cierto miedo, cierto resquemor, y que es lógico. Así que bueno, me parece que va a tardar mucho tiempo en volver a la normalidad que nosotros conocíamos. Esperemos que esto pueda pasar lo más rápido posible y podamos hacer una vida normal, pero de todas maneras creo que nos vamos a tener que adaptar. Bueno, y esto es normal. Hoy por hoy para esta nosotros situación es normal. es normal. Sergio, la gente que quiere contactarse con ustedes, se encuentra, el centro se encuentra en Pellegrini. Aquí en Corrientes Capital, sí, ¿no? en Corrientes Capital, en calle Carlos Pellegrini, 1267. Perfecto. En cada o a localidad través de las redes de Face o de Instagram también nos encuentran. Bueno, señor, muchísimas gracias. No. Ha sido un placer. Y voy a tomar en cuenta lo que me ha dicho del periodismo. Gracias. No, gracias. Que Gracias tengas a vos por la excelente invitación, Daniel. Gracias. Que tengas una muy buena noche. Bueno, igualmente, gracias. Hasta la próxima. Gracias.